Fiesta también se le conoce como la fiesta en el día y la hora que nadie sabe. ¿Por qué es denominado así? Porque todo es un poco más explícitos o gráficamente para poder entenderlos. En el tiempo del templo, cuando el templo estaba en pie, estaba dividido por dos partes. Todos nosotros sabemos cómo estaba dividido este lugar por dos partes. Estaba dividido por el lugar conocido popularmente como el lugar santísimo o el lugar Kadosh, Kadoshim. También se encontraba el lugar Kadosh. Y en Éxodo o Shemot 26:31 nos habla y nos especifica cómo había una división o una barrera que dividía estos dos lugares. Ahí en Shemot capítulo 26:31 nos habla un poco de eso. No vamos a ir a cada versículo porque tomaría mucho tiempo, y usted que tiene tiempo, pause el video y escudriñe este pasaje para que pueda entender la importancia de esa barrera que había puesto Yahweh entre el lugar Kadosh Kadoshim y el lugar Kadosh. La siguiente barrera se encontraba entre el lugar Kadosh y el pueblo de Israel. Esto está detallado en Vayikra o Levítico 21:1. Ahí se encontraba la segunda barrera que estaba haciendo separación entre el lugar Kadosh y el pueblo de Israel. La tercera barrera que estaba instituida por Yahweh se encuentra detallada en Deuteronomio capítulo 18 versículo 9. Devarim 18:9, donde nos explica específicamente que Israel no tenía que contaminarse con las naciones o lo profano. También se encuentra detallado en el pasaje anteriormente de Vayikra 10 que miramos. Y estos pasajes que están aquí detallados, como lo es Shemot, Levítico y Deuteronomio, no son los únicos que hay. Si se buscan más pasajes, hay más pasajes que confirman acerca de estas barreras divisorias que estaban establecidas para la forma de vida del pueblo de Israel. Y como dijimos anteriormente, el único que podía entrar al lugar Kadosh, Kadoshim, era el sumo sacerdote. Él era el único que podía entrar y comunicarse con Yahweh y así llevar las peticiones del pueblo a Yahweh y las peticiones de Yahweh a el pueblo. Bien, continuamos adelante. Y solamente el sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar Kadosh Kadoshim, estando así privado de los demás regulares sacerdotes, porque sacerdotes había muchos, había por grandes cantidades, pero no todos podían entrar al lugar Kadosh Kadoshim, sino solamente el sumo sacerdote podía hacerlo. Y los sacerdotes eran los que trabajaban en el lugar Kadosh Kadoshim. Ellos trabajaban aquí, ellos se ocupaban de mantener todo lo que era el lugar Kadosh Kadoshim como el lugar Kadosh. Y fuera de el lugar Kadosh Kadoshim y del lugar Kadosh se encontraba el pueblo de Israel, quien estaba encargado de presentar ofrendas a Yahweh. Ellos presentaban las ofrendas a los sacerdotes sabían qué hacer con las ofrendas, y así posteriormente el sumo Cohen pasaba al lugar Kadosh Kadoshim para entrar en comunión, entrar en lo sobrenatural con Yahweh. Mientras que todo esto estaba ocurriendo en el pueblo de Israel, afuera, las naciones o lo profano estaba viviendo en el paganismo, una vida sin Yahweh, una vida fuera y apartados de la ciudadanía de Israel, la barrera que dividía a esto con el pueblo de Israel. Y como podemos ver que cuando el sumo Cohen o el sumo sacerdote entraba al lugar Kadosh Kadoshim, lo que ocurría era lo sobrenatural, porque Yahweh, que es lo sobrenatural, entraba en comunión con su creación, y ahí era donde el sumo Cohen podía experimentar lo sobrenatural,
sola y únicamente específicamente en el lugar Kadosh Kadoshim, en el lugar santísimo. Ahí era donde podía experimentar lo sobrenatural, mientras que afuera, en el trabajo de los sacerdotes, ellos experimentaban lo natural. Es decir, que cuando les presentaban los corderos, para ellos era natural saber lo que tenían que hacer con los corderos. Ellos sabían la forma de sacrificarlos, era algo natural, era algo que ellos vivían de su cultura, era algo que esta tribu de los levitas fue escogido única y exclusivamente para que vivieran lo natural, que era la práctica y llevar a cabo la liturgia en el templo. Mientras que el sumo Cohen estaba experimentando lo sobrenatural, los sacerdotes, hijos de Aarón, experimentaban lo natural, y afuera del templo, el pueblo de Israel, a través de sus ofrendas, ellos experimentaban lo que era regular para ellos. Es decir, que ellos sabían lo que ocurría el 14 de Aviv, el 15 de Aviv, 7 semanas después, el primero del mes 7. Ellos sabían que todas estas fechas las conocían porque era algo regular para ellos. Ellos vivían en esta cultura. Ellos vivían lo regular. El pueblo de Israel, a través de sus ofrendas, vivía lo regular. Mientras que afuera, las naciones, en el paganismo, estaban practicando lo desconocido. Recuerden aquella historia muy conocida cuando Yahshua platica con la mujer de Samaria y le explica que ellos están adorando lo que no saben, lo que han heredado, lo que han recibido de sus padres es lo que están practicando, que era algo desconocido. Y así se encuentran todas las naciones practicando lo desconocido, lo que no saben, lo que han heredado, lo que desde niños han aprendido, que no tiene nada que ver ni con el pueblo de Israel, ni con el sacerdocio levita, ni mucho menos con el sumo Cohen, que experimentaba lo sobrenatural. Ahora, cada cuándo era que el sumo Cohen podía experimentar lo sobrenatural, sola y única exclusivamente en la práctica de los moed o de las fiestas señaladas. El sumo Cohen no decía, bueno, pues hoy en esta tarde quiero hablar con Yahweh, voy al lugar Kadosh Kadoshim, ahí nos vemos. No, sino que era sola y única y exclusivamente en la práctica de las fiestas señaladas que ya vimos anteriormente, las cuales se llevaban a cabo, y mucho más explícitamente en el día de expiación era cuando el sumo Cohen entraba y experimentaba lo sobrenatural. Es decir, que el sacerdote en el lugar santísimo experimentaba lo sobrenatural cuando él practicaba las fiestas de Yahweh. En la práctica ocurría lo sobrenatural. Afuera, los sacerdotes en el lugar Kadosh, viviendo lo natural, ellos podían experimentar en el conocimiento de las fiestas señaladas, podían experimentar lo natural. Como ya dijimos, era natural para ellos hacer el trabajo de levita, para ello fueron escogidos, para ello fueron apartados para vivir lo natural. Mientras que Israel, en obediencia a las fiestas señaladas, ellos vivían lo que para esta cultura sería algo regular, en obediencia a las ofrendas, a los ritos, a la asistencia. Era algo regular para ellos y podían vivirlo en obediencia a las fiestas señaladas. Mientras que todo esto estaba ocurriendo en la nación de Israel, en las diferentes barreras que aún dentro de Israel existían, afuera en las naciones estaban ocurriendo la práctica de fiestas paganas, fiestas que no ayudan, fiestas que no estaban establecidas por Yahweh, sino que eran establecidas por el hombre para misma pérdida del hombre y del conocimiento y acercamiento a Yahweh. Y es aquí donde está lo triste, porque a todos nosotros que crecimos en una iglesia se nos ha dicho que todo esto ya pasó, que no hace falta tener conocimiento de ello, y vivimos prácticamente en el paganismo, en lo desconocido, en la práctica de fiestas paganas, tanto que hoy en día se viven en las iglesias y se vive en ignorancia de todo esto. No estoy diciendo que tenemos que practicar las fiestas, que tenemos que sacrificar corderos y que tenemos que hacer todo esto. No es mi idea, sino que el conocimiento de las fiestas y de los tiempos y de lo que ocurría
nos va a llevar a una mejor